¿ya? Bien, entonces habíamos avanzado con algunos grupos en la parte teórica, ¿no? Que en la realización del movimiento intervenían numerosos sistemas, ¿no es cierto? Tanto descendentes, como es de la corteza motora, ascendentes, como eran las fibras sensitivas, ¿no? Y la participación también de interneuronas. Pero que todos estos sistemas, sean descendentes o ascendentes, llegaban hacia la motoneurona del asta anterior, que venía a ser la vía final común de todos estos sistemas para la realización de movimiento. ¿Y por qué? Porque la motoneurona del asta anterior daba inervación hacia el músculo isquiano. Entonces, la función de todos estos sistemas para la realización de movimiento consistía primero en una planificación, ¿no es cierto?, del movimiento. Luego, el sistema nervioso central tenía que disponer, ¿no es cierto?, o coordinar el movimiento en distintas articulaciones para realizar la actividad deseada. Y tercero, que había que hacerse un ajuste del movimiento comparando lo planificado con lo que se estaba realizando para de esta manera lograr un movimiento suaves y precisos. Entonces, como vamos a ver más adelante, cada parte del sistema nervioso cumple una función, ¿no? Dentro de la planificación tenemos que están los ganglios basales, ¿no? El cerebro cerebeloso, en lo que es, por ejemplo, el ajuste del movimiento entre lo que se ha planeado y lo que se está realizando. Tenemos el espinocerebelo, ¿no? Y en cuanto también a la información que puede llegar sobre la propiocepción de los distintos segmentos corporales de receptores propioceptivos, como los usos musculares y los órganos tendinosos. Vamos a hacer brevemente un recuento de todo. A poner mi pantalla. La pueden visualizar, ¿no? ¿Sí o no? Por favor, ¿alguien me puede responder? ¿Se puede visualizar? Ya. Bien, ya habíamos avanzado mucho de los... Perdón, un ratito. Perdón. Ya habíamos hablado mucho de los objetivos en la clase teórica, ¿no? Y bueno, íbamos a comenzar hablando sobre los reflejos, como habíamos mencionado, por los reflejos viene a ser la unidad básica sobre la cual se va a construir el movimiento voluntario, ¿cierto? Habría que diferenciar lo que es el acto reflejo, ¿sí?, del arco reflejo. El acto reflejo viene a ser esta actividad involuntaria que se desencadena, ¿no es cierto?, ante la aplicación de un estímulo adecuado. Y el acto reflejo vienen a ser los diferentes componentes, ¿no es cierto?, que conforman la actividad refleja. Entonces, teníamos que había un órgano sensitivo, que en este caso podría ser el uso muscular o podría ser el órgano tendinoso de Golgi, en el cual ante la aplicación de un estímulo se generaba un potencial generador. Ya lo habíamos visto en la parte de codificación sensitiva, tomando como ejemplo a los corpúsculos de Pacini, que cuando nosotros aplicamos un estímulo sobre un receptor sensitivo, se produce un potencial generador cuya magnitud y frecuencia va a depender de la intensidad del estímulo, es decir, no respondían a la ley del todo nada. Vemos acá como hay un potencial generador, ¿no?, que si alcanza el punto de activación, se van a producir potenciales de acción ¿en quién? En esta neurona aferente, que como hemos dicho, corresponde al cuerpo de la primera neurona sensitiva
que en las vías sensoriales siempre va a estar en el ganglio de la raíz dorsal. Esta neurona aferente, por su lado, sus acciones viajan hacia un sistema integrador, ¿sí? Que corresponde al sistema nervioso central. Estamos hablando del cerebro o de la médula espinal, en donde va a ser sinapsis con una segunda neurona, que viene a ser la neurona eferente, ¿sí? Y esta neurona eferente es la que, en el caso de los reflejos miotáticos, va a ser sinapsis con el efector que vendría a ser el músculo estriado. Podemos ver acá, a manera de recordaris, ¿no es cierto?, que la sinapsis a nivel del cerebro o la médula espinal genera potenciales posinápticos excitatorios o posinápticos inhibitorios y va a ser la suma algebraica de estos potenciales localizados lo que va a determinar si se alcanza el nivel de activación y se produce un potencial de acción en la segunda neurona, que viene a ser la neurona motora. Esta a su vez llega a la unión neuromuscular, donde se generan también estos potenciales de placa terminal, muy similares al potencial generador, ¿no es cierto? Que no responden a la ley del todo nada, pero dependiendo de la intensidad del estímulo, va a depender la magnitud y frecuencia de los potenciales de acción que se generan en el músculo, y como ustedes hemos dicho más de una vez, lo han visto ya en el ciclo anterior, se generan los fenómenos que llevan a la contracción muscular. Recordar siempre como un principio que la ley de Bell-Mayendi se refiere a que las fibras aferentes son sensitivas, van de la periferia hacia el sistema nervioso central y las fibras aferentes siempre van a ingresar por la raíz dorsal. Es decir, las fibras que ingresan por la raíz dorsal de la médula llevan información sensitiva. Y por otro lado, las fibras eferentes, que se originan en las neuronas del asta anterior de la médula espinal, siempre llevan información motora, porque van del sistema nervioso central hacia la periferia, en este caso, hacia el músculo estriado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Si no hay más preguntas, vamos a hablar sobre los reflejos, vamos a hablar de las propiedades generales. Ya habíamos dicho con los grupos que el estímulo que desencadena un reflejo, por lo general es muy preciso. Este estímulo se denomina el estímulo adecuado para un reflejo específico, ¿no? Y habíamos mencionado en la teoría el reflejo de rascadura del perro. O sea, el reflejo de rascadura de un perro responde a un estímulo específico, que viene a ser la presencia de múltiples puntos táctiles separados a cierta distancia que se presentan en un momento preciso, que vendría a simular los movimientos de arrastre, por ejemplo, de los insectos, ¿no es cierto? Entonces, la presencia de múltiples puntos táctiles es el estímulo adecuado para el reflejo de rascadura. Y habíamos dicho que las pulgas, ¿no es cierto?, pueden también arrastrarse, pero prefieren saltar. ¿Por qué? Porque al saltar no se presentan estos numerosos puntos táctiles y es menos probable que se desencadene el reflejo de rascadura del perro, y ello aumenta la posibilidad de supervivencia de la pulga, ¿no? También decíamos que la actividad refleja es estereotípica y específica, por cuanto un estímulo específico desencadena una respuesta concreta, ¿no? Se refiere que los reflejos siempre se presentan de la misma forma ante un estímulo específico. Y un ejemplo de ello puede ser el reflejo de presión palmar, que vemos, por ejemplo, en los recién nacidos, en los cuales la presión, ¿no es cierto?, de la palma de la mano, que es un estímulo adecuado, va a producir una respuesta específica, que viene a ser la flexión de los dedos y la oponencia del pulgar, ¿ya? Esto no desencadena la posibilidad de que puedan ser modificados por la experiencia, como hemos dicho, ¿no? A medida que va madurando la corteza cerebral, que es la que ejerce un efecto inhibitorio sobre la actividad refleja, estos movimientos pueden ser modificados, ¿no es cierto?, para ser más funcionales. De persistir el reflejo de prensión palmar, por ejemplo, que ante cualquier estímulo ustedes cierren la mano en forma enérgica, se haría imposible la realización de actividades de coordinación motora fina. Luego, como ya habíamos dicho, las neuronas alfa que inervan las fibras extrafusales en el músculo estriado
son la parte eferente de muchos arcos reflejos, la vía final común, ¿no es cierto? Ya como hemos mencionado anteriormente. ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores? Bien, procedemos con la clase. Bien, entonces vamos a hablar sobre los reflejos. Ya hemos hecho una breve introducción sobre las propiedades generales de los reflejos, su importancia por ser la unidad básica. Y podemos decir que una clasificación de los reflejos es que hay reflejos monosinápticos, que es la forma más simple de reflejos en los cuales, como hemos visto anteriormente, va a estar constituido por dos neuronas y una sinapsis, una neurona aferente que hace sinapsis con la neurona eferente. Una sola sinapsis, reflejo monosináptico, ¿sí? Y también, como vamos a ver más adelante, tenemos los reflejos polisinápticos, los cuales están constituidos por dos o más sinapsis, ¿ya? Como es en el caso del reflejo de retirada. Bien, la forma más simple de reflejo es el monosináptico, el que utilizamos nosotros mayormente en la parte clínica, viene a ser el reflejo de estiramiento o reflejo miotático, en el cual nosotros al estirar un músculo que mantiene su inervación intacta, es decir, no hay lesión nerviosa, esto produce una contracción refleja, ¿sí? Y el órgano sensitivo encargado de este reflejo miotático viene a ser el huso muscular. El huso muscular, ¿sí? Es un órgano, es un receptor sensitivo que va a estar constituido por fibras musculares, ¿sí? Rodeadas de tejido conjuntivo. Estas fibras musculares que están rodeadas de tejido conjuntivo y que se encuentran en el espesor del músculo vienen a ser las fibras intrafusales, ¿sí? Mientras que el resto de fibras musculares, que son las que realmente generan la capacidad contráctil del músculo, reciben el nombre de las fibras extrafusales. Entonces, recordar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, recordar, nosotros en el músculo presentamos dos tipos de fibras, ¿ya? Las fibras del huso muscular, que reciben el nombre de fibras intrafusales, que tienen escasa capacidad contráctil y que son receptores sensitivos del estiramiento, es decir, nos van a llevar información sobre la longitud del músculo y la velocidad con que ocurren los cambios en la longitud del músculo. Y tenemos las fibras extrafusales, que son las fibras que se encuentran por fuera del huso muscular y que son las que realmente generan la fuerza de contracción, ¿no? Y también, adelantando un poco, recordar que la inervación de las fibras extrafusales, es decir, aquellas que tienen capacidad contráctil, están a cargo de la motoneurona alfa, mientras que la inervación de las fibras intrafusales va a estar a cargo de las motoneuronas gamma. Aquí vemos un huso muscular, vemos las fibras intrafusales, ¿sí? Una característica de las fibras intrafusales también es que sus centros no son contráctiles, solamente lo son los extremos. Vemos que las fibras intrafusales pueden ser de dos tipos, las fibras de bolsa nuclear y las fibras de cadena nuclear, y que las fibras de bolsa nuclear a su vez se pueden dividir en las fibras de bolsa nuclear dinámicas y las fibras de bolsa nuclear estáticas, ¿ya? Ahora, vemos acá, ¿no es cierto?, que ambas fibras, las fibras intrafusales, tienen inervación sensitiva. O sea, vemos que hay fibras aferentes que se dirigen hacia el sistema nervioso central y que constituirían los extremos dendríticos de las neuronas ubicadas en el ganglio de la raíz dorsal, y estas fibras son de dos tipos. Las de tipo 1A, que como vemos ustedes, llegan a la parte central tanto de las fibras de bolsa nuclear dinámicas como las de bolsa nuclear estáticas y de las de cadena nuclear, y las de tipo 2 que solamente llegan, ¿no es cierto?, o nacen o van desde las fibras de bolsa nuclear estáticas y de la cadena nuclear, ¿ya? Estas son fibras sensoriales,
son fibras aferentes. Son las dendritas de la neurona del primer ganglio dorsal, cuyo axón se va a dirigir, lógicamente, hacia la médula espinal, ingresando por la raíz dorsal y haciendo sinapsis con las motoneuronas, tanto gamma como alfa del asta anterior. ¿Ya? Vemos acá que también estas fibras intrafusales tienen inervación eferente, es decir, hay fibras que llegan del sistema nervioso central, de la médula espinal. Estas fibras eferentes son las axones de las motoneuronas gamma, ¿sí? Que llegan principalmente a los extremos de las fibras intrafusales, que a diferencia de la parte central, sí son contráctiles. ¿Preguntas hasta ahí, doctores? Bien, proseguimos entonces. Entonces, aquí hemos visto cuál es la estructura de los usos musculares, ¿no es cierto? Cómo se subdividen las fibras intrafusales, cuál es la inervación sensitiva, a través de qué fibras llevan la información sensitiva, ¿no? Y también qué tipo de inervación motora o eferente recibe. Bien, aquí habla del componente estático y dinámico de la actividad de las fibras durante el estiramiento muscular, ¿ya? Lo que nos vamos a centrar, más que ya en la explicación propiamente de la gráfica, dice, las fibras 1A son muy sensibles a la velocidad del cambio de longitud muscular, respuesta dinámica. Es decir, cuando son estimuladas las fibras intrafusales, ¿sí? La información que viaja sobre las fibras de tipo 1A, que principalmente dan inervación a las fibras de bolsa nuclear dinámicas, es sobre la velocidad, ¿no es cierto?, con que ocurren los cambios de longitud en el músculo. Es decir, descargan más mientras el músculo se está estirando. Eso se llama respuesta dinámica. Y por otro lado, las fibras de 1A y sobre todo las de fibra 2, que llegan principalmente a las fibras de bolsa nuclear estáticas, llevan información sobre la longitud del músculo en estado de equilibrio dinámico. Es decir, descargan más mientras el músculo está estirado, llevando más información sobre lo que es la posición. Eso se llama respuesta estática. Ya, esa es la idea principalmente que quiero que centren. Para hacerlo más simple, con fines didácticos, las fibras de bolsa nuclear dinámicas llevan información sobre la velocidad con que tienen lugar los cambios de longitud del músculo. Mientras que las fibras de bolsa nuclear estáticas y las de cadena nuclear llevan más información sobre la posición, es decir, descargan más mientras se mantiene el estiramiento del músculo. Bien, aquí vamos a hablar sobre las funciones del uso muscular, ¿no? Y podríamos resumir, ya por haber mencionado lo anterior, ¿sí?, que el uso muscular es un órgano propioceptivo que no interviene mucho en la capacidad contráctil del músculo, sino que lleva información sobre la longitud del músculo y la velocidad con que van ocurriendo los cambios en la longitud del mismo, ¿sí? Aquí algunas ideas que dice que la contracción de las motoneuronas gamma no produce contracción detectable en los músculos. Por lo mismo, ¿no es cierto? Hemos visto que las motoneuronas gamma inervan al uso muscular y el uso muscular no participa o no genera mayor fuerza en la contracción por ser un órgano sensitivo, ¿sí? En ese caso sería que el término que he empleado ahí no sería la contracción, sino sería la descarga de las motoneuronas alfa, sí produce contracción detectable en los músculos, porque como hemos mencionado, la motoneurona alfa da inervación a las fibras extrafusales, es decir, a las que están fuera del uso muscular, que sí son las que generan la fuerza contráctil, ¿ya? Sin embargo, dice aquí, la estimulación hace que los extremos contráctiles de las fibras intrafusales se acorten, ¿no? Y el aumento de la actividad de la motoneurona gamma aumenta la excitabilidad del uso muscular.
Si nosotros vamos hacia el dibujo anterior, vemos que las fibras eferentes, motoras gamma, llegan hacia los extremos del uso muscular. O sea, los extremos no son, la parte central del uso muscular no es contráctil, son los extremos, ¿no es cierto? Entonces, cuando la motoneurona gamma descarga, estos extremos contráctiles, estos extremos se contraen y distienden la parte central del uso muscular, del modo que el uso muscular sigue descargando, ¿no? Como dice acá la idea, el aumento de la actividad de la motoneurona gamma aumenta la sensibilidad del uso muscular. ¿Por qué? Porque al contraer los extremos, distorsiona la parte central del uso muscular y es un estímulo para que el uso muscular, ¿no es cierto?, siga descargando. De este modo, como dice la idea final, puede ocurrir actividad aferente del uso muscular durante todo el periodo de la contracción muscular. Miren, la idea que quiere transmitir la presente diapositiva es, ¿no es cierto? Nosotros decimos que el uso muscular es un órgano propioceptivo que lleva información o envía información hacia la corteza sensitiva, que como hemos visto está en el giro postcentral, sobre la disposición de los segmentos corporales en el espacio. ¿Sí? Entonces, esta información debe ser en forma constante. Habíamos visto que cuando habíamos hablado de codificación sensitiva, ¿no?, había receptores sensitivos u órganos sensitivos que eran de adaptación rápida y otros que eran de adaptación lenta, ¿no? Por ejemplo, lo de adaptación rápida eran muchos receptores cutáneos de presión, ¿sí?, que si nosotros manteníamos un estímulo y no variábamos su intensidad, llegaba un momento que este receptor sensitivo dejaba de descargar, ¿no? Y era por eso que en algunos receptores, como lo de Pacini, nos convenía que sean de adaptación rápida, ¿no? Porque si no, no podríamos tolerar mucho posiciones como la de estar sentado. Pero por otro lado, había receptores sensitivos, como son los nociceptores, que tenían que ser de adaptación lenta. Es decir, yo mantengo el estímulo a la misma intensidad, pero a pesar de eso, el receptor sensitivo tiene que seguir descargando, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo le aplico un cuchillo a una persona, ¿no? No voy a esperar que si mantengo el cuchillo enterrado, con el tiempo el receptor sensitivo deje de descargar y la persona ya no sienta dolor. No. Lo mismo pasa con los usos musculares. Tienen que ser de adaptación lenta, porque independientemente de la longitud del músculo, tienen que seguir descargando para que a la corteza sensitiva llegue información del que el músculo está estirado o que el músculo está acortado, ¿sí? Entonces, acá vemos cómo al estirar el músculo, se estira el uso muscular, ¿no es cierto? Y vemos que se producen potenciales generadores. Ahora, habíamos visto, cuando habíamos hablado de reflejo miotático, que cuando estiro un músculo, se produce la contracción refleja del mismo. Acá vemos, ¿no es cierto? Se contrajo el músculo, ¿sí? Entonces, el uso muscular ya no está estirado y aparentemente un primer inicio deja de descargar. Claro, o sea, el estímulo para el uso muscular es el estiramiento. Se produce la contracción refleja del músculo, el músculo se contrae, es decir, se acorta, por ende, se acorta el uso muscular y deja de descargar. Sin embargo, el uso muscular no hemos dicho que debe dejar de descargar, porque si deja de descargar, ya la corteza deja de recibir información sobre cuál es la longitud del músculo, ¿sí? Deja de recibir información propioceptiva. Entonces, como paralelamente a la contracción de la motoneurona alfa, que ha producido la contracción muscular, se produce la coactivación de la gamma, los extremos del uso muscular se estiran, a pesar de que el músculo está acortado, se distorsiona la parte central y a pesar del acortamiento, ¿no es cierto?, de que el músculo está contraído, el uso muscular sigue descargando. Ya no quizás al mismo patrón de cuando está estirado,
pero sigue descargando, ¿no es cierto?, de modo que sigue llegando información propioceptiva hacia la corteza postcentral, ¿ya? A eso se refiere. Entonces vemos que el aumento de la actividad de la motoneurona gamma aumenta la excitabilidad del uso muscular, de modo que el uso muscular siga descargando, es decir, sigue generando actividad aferente durante todo el periodo de la contracción muscular, de modo que la corteza siga recibiendo información sobre la longitud del músculo y la velocidad con que ocurren, ¿no es cierto?, estos cambios en la longitud del músculo. Bien. Creo, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien. Miren, doctores, esto también de repente lo van a reforzar un poco más en la parte práctica, ¿no? Siempre recordar, y lo hemos hecho un poquito en la clase, ¿no? Así como les mencioné que cuando hablamos de la neurotransmisión somatosensitiva, tacto, presión, dolor, nunca debemos olvidarnos de la vía del cordón posterior y de la vía espinotalámico anterolateral. Recordarles que cuando hablamos de la función motora, la vía más importante viene a ser la vía piramidal, ¿ya? Como vamos a ver más adelante, y que la vía piramidal siempre va a estar constituida por dos neuronas. Esto así con fines de simplificación. La primera neurona motora, que está en la corteza motora, que viene a ser el giro precentral, en el lóbulo frontal, y cuyos axones, ¿no es cierto?, son descendentes, el 80% se decruza a nivel de la pirámide para hacer sinapsis con la motoneurona del asta anterior del lado contralateral. Es decir, la motoneurona gamma, la motoneurona alfa, reciben axones de la primera neurona motora, ¿sí? Por ende, la motoneurona gamma, la motoneurona alfa, constituye la segunda neurona motora. Entonces, simple, primera neurona motora, corteza motora. Segunda neurona motora, motoneuronas del asta anterior, ¿ya? Entonces, la función de la primera neurona motora es inhibir a la motoneurona gamma, ¿sí? Como vemos acá, la motoneurona gamma aumenta la sensibilidad del uso muscular, pero a nosotros no nos conviene tener un uso muscular hiperexcitable, ¿no es cierto? Porque si tenemos un uso muscular hiperexcitable, prácticamente sería imposible realizar movimientos funcionales, es decir, que estos movimientos sean suaves y precisos. ¿Por qué? Porque dominaría la actividad refleja. A menor estiramiento del músculo, usted se va a contraer. Por ello, para lograr un movimiento más coordinado, la primera neurona motora inhibe a la motoneurona gamma, es decir, la controla. Y por eso, cuando hay una lesión de la primera neurona motora en la corteza, como por ejemplo una enfermedad cerebrovascular, o como podemos decirle para que entiendan ustedes mejor, un infarto cerebral, es decir, la primera neurona de la corteza motora muere, la motoneurona gamma se encuentra liberada, ¿sí? Y el uso muscular se encuentra hiperexcitado. Y es por eso que clínicamente, ¿sí?, la lesión de la primera neurona motora se traduce como hipertonía e hiperreflexia, ¿sí? Tenemos un tono muscular aumentado, tenemos los reflejos miotáticos aumentados. ¿Por qué? Por hiperexcitabilidad del uso muscular, debido a que la motoneurona gamma se encuentra liberada del efecto inhibitorio de la primera neurona motora, ¿sí? Y por el contrario, cuando nosotros tenemos una enfermedad, puede ser una enfermedad degenerativa, ¿no es cierto?, puede ser una enfermedad viral, como era la poliomielitis, que ataca al asta anterior, es decir, lesiona o destruye a la segunda neurona motora, entre ellas la neurona gamma, la motoneurona gamma, el uso muscular pierde, ¿no es cierto?, la acción estimuladora de la motoneurona gamma. El uso muscular se encuentra entonces hipoexcitable, y eso clínicamente se va a traducir como hipotonía e hiporreflexia. Entonces, recordar, la principal vía motora viene a ser la vía piramidal, como vamos a ver más adelante,
la lesión de la primera neurona motora se traduce como hiperreflexia, hipertonía, y la lesión de la segunda neurona motora se va a traducir como hipotonía e hiporreflexia. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Entonces, hemos visto, vamos a hablar sobre el reflejo miotático inverso, ¿no es cierto? Hemos visto el reflejo miotático. El reflejo miotático, como lo hemos descrito, cuando yo estiro un músculo que tiene su inervación intacta, esto produce una contracción refleja del músculo. Pero si este estiramiento es muy intenso y sostenido, ya no se va a producir, ¿no es cierto?, una contracción refleja del músculo, sino que se produce su relajación. Esto recibe el nombre de reflejo miotático inverso y se produce porque al ser el estiramiento muy intenso, se alcanza el umbral de estos órganos sensitivos que están ubicados a nivel de los tendones de los músculos, un grupo de terminaciones nerviosas que constituyen, ¿no es cierto?, el órgano tendinoso de Golgi. ¿Sí? Pero en condiciones normales, la magnitud del estiramiento necesario o la intensidad del estiramiento necesario para estimular estos órganos sensitivos no se presenta en condiciones normales o fisiológicas. Y entonces decimos que el estímulo adecuado para los órganos tendinosos y de Golgi no es el estiramiento intenso, sino que el más adecuado viene a ser la contracción muscular. ¿Ya? El estímulo adecuado para los órganos tendinosos de Golgi viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser la contracción muscular. Entonces, de esta manera, antes de pasar esta vía, nosotros vamos a ver que tenemos dos sistemas, ¿no es cierto?, que participan de la propiocepción y necesaria para un adecuado control del movimiento y la postura. Uno, el uso muscular, que va a estar llevando información a la corteza sensitiva sobre la longitud del músculo y la velocidad con que ocurren los cambios en la longitud del músculo, y uno que guía información sobre el grado de contracción muscular. ¿Ya? Acá vamos a hablar de las vías. ¿Cuál es la vía del reflejo miotático y cuál es la vía del reflejo miotático inverso? Entonces tenemos el músculo, ¿sí? Acá en el espesor vamos a tener el uso muscular, el músculo es estirado y vamos a ver que se genera un potencial de acción que va a viajar, ¿no es cierto?, a través de las fibras de tipo 1A. ¿Hacia dónde? Hacia la neurona del ganglio de la raíz dorsal. Esta neurona, a su vez, envía un potencial de acción que ingresa por la raíz dorsal y se dirige en forma directa, ¿no es cierto?, hacia la motoneurona del asta anterior, que da inervación motora al músculo que se está estirando. Y hemos dicho que las fibras motoras siempre salen por la raíz ventral. Y la respuesta va a ser la contracción del músculo. Pero si este reflejo es muy intenso, van a ser estimulados los órganos tendinosos de Golgi. Y los órganos tendinosos de Golgi, como hemos dicho, están en el espesor del tendón. ¿Sí? Y los impulsos nerviosos van a viajar por fibras de tipo 1B. Se dirigen también, ¿no es cierto?, hacia las neuronas del ganglio de la raíz dorsal. Esta envía su axón que ingresa por la raíz dorsal, pero en vez de hacer sinapsis directa con la motoneurona que da inervación al músculo que se ha estirado, lo hace con una interneurona inhibidora, que como ya hemos visto en clases anteriores, recibe el nombre de neurona de Renshaw. Y esta neurona de Renshaw hace, ¿no es cierto?, un tipo de sinapsis, ¿sí?, inhibitoria con la motoneurona del músculo que se está estirando, inhibiéndolo, ¿sí? De modo que ya no se produce la contracción del músculo estirado, sino su relajación. ¿Ya? ¿Qué diferencias podemos encontrar con la inervación recíproca mencionada anteriormente? Que este proceso de inhibición en el reflejo miotático inverso se da en el músculo que se está estirando, ¿ya? Mientras que cuando hablamos de la inervación recíproca, el proceso de inhibición a través de la interneurona no se da en el músculo que se está estirando,
sino en el grupo antagonista. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Proseguimos entonces. Entonces, acá vemos, acá hay un esquema mucho más, ¿no es cierto? Podríamos decirlo sencillo, ¿no? Vemos acá cómo llega información procedente de los usos musculares, tanto información dinámica como estática, ¿no es cierto? Es decir, sobre los cambios en la longitud del músculo y la velocidad con que ocurren ellos, ¿sí? Y por el lado de los órganos de tendinoso de Golgi va a llegar información sobre lo que es la fuerza muscular, ¿sí? Acá. Este es el músculo va a recibir información, va a ir información tanto de los usos como de los órganos tendinosos de Golgi, ¿sí? Y vemos todo el sistema, cómo va a funcionar en forma armoniosa. Tenemos los órganos tendinosos de Golgi llevando información sobre la fuerza y el grado de contracción, los usos musculares llevando información, ¿no es cierto?, sobre la longitud y los cambios con que ocurren la velocidad de estos cambios, y toda esta información, tanto de las vías ascendentes como descendentes hemos mencionado, llegan ¿a dónde? A la motoneurona alfa, porque es la motoneurona alfa la vía final común de todos los sistemas que participan, ¿no es cierto?, en la realización del movimiento. Y es el patrón de descarga, ¿no es cierto?, de la motoneurona alfa, que da inervación al músculo estriado, la que va a determinar cómo se va a realizar el movimiento. Bien, pasamos ahora a lo que vienen a ser los reflejos polisinápticos, ¿no es cierto? Y los reflejos polisinápticos, como hemos dicho, está constituido por dos o más sinapsis, ¿sí? Aquí vemos la neurona sensitiva y vemos acá cómo se producen diferentes vías, ¿no es cierto? Tenemos la vía A, la vía B y la vía C, cada uno con un diferente número de sinapsis, ¿no? ¿Qué permiten los reflejos polisinápticos? Permite, ¿no es cierto?, que ante un mismo estímulo se pueda producir una respuesta de mayor intensidad y de mayor duración. ¿Por qué? Porque ante el mismo estímulo vamos a ver, ¿no es cierto?, que los potenciales o impulsos nerviosos de la vía A, que cuenta con menos sinapsis, llega muy más rápido hacia la motoneurona produciendo su descarga, ¿no? Pero posteriormente van a llegar también impulsos nerviosos de la vía B y de la vía C, ¿no es cierto?, que está constituido por mayor número de sinapsis, que también van a descargar. Entonces vamos a ver cómo ante un mismo estímulo, los reflejos polisinápticos permiten una respuesta mucho más prolongada, ¿ya? Acá vamos a hablar que hay una irradiación del estímulo a mayor magnitud. Esta generalmente el reflejo de retirada, no vamos a entrar en detalles porque ya lo hemos desarrollado en la parte teórica, es un reflejo de protección. O sea, nos permite, es una respuesta ante estímulos nocivos o potencialmente nocivos, y que consiste en que ante el estímulo, ¿no es cierto?, uno tiene una respuesta de flexión, es decir, retira el miembro del estímulo que está produciendo daño, ¿sí? Y la magnitud de la respuesta va a depender de la intensidad del estímulo, porque a mayor intensidad del estímulo, el reflejo de retirada no solamente comprende retirar el miembro que está siendo estimulado, sino el estiramiento, ¿no es cierto?, del lado contralateral. ¿Por qué? Porque hay un proceso de irradiación, es decir, a mayor intensidad de un estímulo, este estímulo, ¿no es cierto?, se va a irradiar por encima y por debajo, ¿no es cierto?, del nivel de la dermatoma. Y también permite un mayor alistamiento de unidades motoras, ¿ya? Luego también tenemos que estos reflejos de retirada son prepotentes, es decir, se van a imponer, ¿no es cierto?, frente a otros estímulos o otras respuestas u otros reflejos que estén estimulados al mismo tiempo. Bien, esa es la primera parte. Vamos a tomarnos 5 minutos de receso para continuar con la segunda parte, ya entrando más a lo que es la parte de el esquema motor. ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores?
¿Alguna pregunta? Bien, entonces, ¿qué quiero que repasen? ¿Ya? Miren, la idea central, ¿no es cierto? Acá es que los principales receptores sensitivos de la propiocepción, o sea, estamos hablando de reflejos, estamos hablando de reflejos monosinápticos, reflejos polisinápticos. ¿Para qué? Para tocar el tema del uso muscular, ¿sí? Pero los principales órganos sensitivos de la propiocepción van a ser el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, ¿no? Y unos van a llevar información sobre la longitud del músculo y la velocidad con que ocurren los cambios en la longitud del músculo que conlleva, ¿no es cierto?, al cambio de la posición de las articulaciones, y el otro lleva información sobre la contracción muscular, principalmente de la fuerza. Entonces, esa información es analizada, ¿no es cierto?, a nivel de la corteza sensitiva, que tiene una idea de cuál viene a ser la disposición de nuestros diferentes segmentos corporales en el espacio. Luego, repasar lo que viene a ser el reflejo de retirada, principalmente, ¿no?, que es un reflejo polisináptico, ver que estos permiten una amplificación de la respuesta, ¿no es cierto?, que dependiendo de la magnitud o la intensidad del estímulo, hay una irradiación del estímulo hacia la parte superior o inferior de la médula espinal, y que ello involucra un alistamiento de mayor cantidad de unidades motoras, de modo que se obtiene una respuesta mucho más amplia, ¿ya? Ahora vamos a tomar esos 3 minutos y vamos a proseguir con la siguiente parte de la exposición. ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores? ¿Preguntas? Todo claro, doctor. Bien, nos tomamos 3 minutos, 4 minutitos para continuar, ¿ya?
Bien, doctores, ¿pueden escucharme y pueden ver la pantallita? Perfecto. Miren, vamos a hablar ahora sobre cuáles son los principios generales de organización central de las vías motoras. Y aquí, como aparece, hay un plan bastante simplificado, ¿no? ¿Cuáles son las ideas principales? Hemos dicho que todos los sistemas del sistema nervioso central que participan en la relación del movimiento tienen tres funciones, ¿no es cierto? Una viene a ser planificación del movimiento. Entonces vemos acá que la idea de movimiento, la idea, ¿sí?, nace de las áreas corticales de asociación. Aquí nace la idea del movimiento. Pero la planificación, ¿no es cierto?, de las secuencias motrices está a cargo de ¿quién? De los ganglios basales, del cerebelo lateral o cerebro-cerebelo, ¿no?, de la corteza motora y motora. Es decir, aquí nacen los planes, ¿sí?, de las secuencias motrices que se deben llevar a cabo para realizar el movimiento que se ha ideado, ¿ya? Y las órdenes de movimiento, del movimiento planificado, de este movimiento planificado, salen de la corteza motora y premotora y viajan principalmente a través de la vía córtico-espinal, ¿cierto? Hasta aquí hablamos de la planificación y también hablamos de cómo se dispone, ¿no es cierto?, el movimiento de las diferentes articulaciones para realizar el movimiento. Pero a medida que se realiza el movimiento, también tiene que haber un ajuste entre lo que se está realizando y lo que se ha planificado, ¿no es cierto?, de modo que el movimiento pueda realizarse con eficiencia. Esto a base de la información que va llegando, ¿no es cierto?, de los usos musculares, de los órganos tendinosos de Golgi, de receptores táctiles, también de la visión. Y este ajuste, esta información, esta retroalimentación que viene a medida que se realiza el movimiento, llega hacia aquí al cerebelo intermedio o espinocerebelo, como vamos a ver más adelante, que tiene conexiones con la corteza motora y premotora, de modo que se puedan ir haciendo los ajustes para lograr un movimiento más eficiente, ¿sí? Y vamos a ver que hay vías descendentes,
¿sí? Que participan a nivel del tronco encefálico, que también participan en el movimiento, como es la vía rubroespinal, la retícula espinal, la tectoespinal y la vestíbula espinal. Pero tener en consideración este esquema motor. Idea del movimiento, áreas corticales de asociación, ¿sí? Planificación, ganglios basales, cerebro-cerebelo, corteza premotora y motora, ¿sí? Las órdenes, la ejecución, las órdenes nacen de la corteza motora, viajan principalmente a través de la vía piramidal hacia las neuronas motoras del asta anterior, se va realizando el movimiento y también se realiza un ajuste, ¿no es cierto?, entre lo que se ha planificado y el movimiento que se está realizando. Esto a base de información aferente, como hemos dicho, información que viene de los usos musculares, de los órganos tendinosos de Golgi, de receptores táctiles, alza el cerebelo intermedio o espinocerebelo, que tiene conexiones con la corteza motora y premotora, de modo que se puedan hacer los ajustes necesarios para realizar un movimiento suave y preciso. Bien, entonces, ¿qué recordar acá? Vamos a hablar sobre la corteza motora y control de movimiento voluntario. ¿Cuáles son las ideas centrales? ¿Ya? Primero, que al igual que había a nivel de la corteza sensitiva, había una distribución somatotópica, a nivel de la corteza motora, que está en el giro precentral, acuérdense, corteza sensitiva, tomando como corteza sensitiva, giro poscentral, o también como le decían antes, parietal ascendente, ¿ya? Corteza motora, giro precentral, o también como le decían, frontal ascendente. Y esta corteza motora también tiene una organización somatotópica, es decir, vuelvo a repetir, es una distribución topográfica en la cual cada parte del cuerpo tiene una representación en la corteza motora, ¿no es cierto? Y vemos acá cómo los miembros inferiores se encuentran hacia la parte superior, ¿no? Y hacia la parte inferior, cerca de la cisura de Silvio, tenemos una representación de la cara, de los músculos del velo de paladar y de la lengua. Pero que no solamente hay una representación de las diferentes partes del cuerpo, sino que el área representada, ¿no es cierto?, va en relación también al uso de las partes. Y en el caso de los seres humanos, las áreas que tienen mayor área de representación van en relación a las actividades más complejas que nos diferencian de otras especies, que es la coordinación motora fina, es decir, la manipulación y el habla, ¿ya? Ahora, hemos dicho que ¿cuáles son las funciones? Tenemos la corteza motora primaria, que como hemos dicho está en el giro precentral, ¿no es cierto?, que ejecuta los movimientos. Aquí nacen las órdenes para la ejecución de los movimientos. Tenemos la corteza motora. Tenemos también una corteza motora suplementaria que planifica, ¿no es cierto?, las secuencias motrices. Tenemos una corteza promotora que establece el inicio de la postura de un movimiento planificado, y tenemos la corteza parietal posterior, es decir, el 40% casi de las fibras que conformen la vía piramidal también parten de la corteza parietal posterior, ¿ya? Y aquí, si bien no se ha determinado cuál es la función de la corteza parietal posterior, lo que sí se ha podido determinar es qué sucede, ¿no es cierto?, cuando se lesiona, ¿sí? Cuando se lesiona esta área, el individuo, en este caso los experimentos lógicamente han sido con simio, tiene dificultades para realizar, ¿no es cierto?, movimientos secuenciales previamente aprendidos, como puede ser, por ejemplo, el uso del tenedor, ¿ya? Pero recordar entonces, corteza motora primaria, nacen, ¿no es cierto?, las órdenes para la ejecución de los movimientos. La zona motora suplementaria planifica las secuencias motrices y la corteza premotora establece la postura al inicio de un movimiento planificado. Bien, vamos a hablar ahora, ¿no es cierto?, el control de músculos axiales y distales. Vamos a hablar del haces córtico-espinal y córtico-vulvar, ¿ya?
Entonces, dice acá que en el tronco encefálico, en la médula espinal, las vías, esto es, vamos a hablarlo después, se refiere a la lesión somatotópica. ¿Qué debemos recordar? Vamos a hablar principalmente de la vía córtico-espinal, que es la principal vía motora, que como hemos dicho, nace en el giro precentral o circunvolución precentral o frontal ascendente a nivel del área 4. Vemos cómo los axones bajan, ¿no es cierto?, formando el haz córtico-espinal, atraviesan la cápsula interna a nivel de la corona radiada y a nivel de las pirámides sufren una decusación, ¿sí?, para terminar donde en las motoneuronas del asta anterior ubicadas hacia la parte lateral, ¿sí? Esta constituye el 80% de las fibras de la vía córtico-espinal, ¿ya? Y aquí encontramos, como hemos visto, la célula del asta anterior, que puede ser una motoneurona alfa, que da inervación a las fibras extrafusales, o puede ser una motoneurona gamma, que da inervación a las fibras intrafusales, ¿ya? Y por otro lado, tenemos que un 20% de las fibras de la vía córtico-espinal, ¿sí?, no se decusan a nivel de la pirámide, sino que se van a decusar, ¿no es cierto?, a nivel de las neuronas medulares con las cuales hace contacto, a este nivel, que puede ser una motoneurona gamma, que puede ser una motoneurona alfa o puede ser una interneurona, ¿ya? Recordar eso. Entonces, la vía córtico-espinal o la principal vía motora viene a ser la vía piramidal, ¿ya? ¿Por qué? Es la vía córtico-espinal. De la vía córtico-espinal, el 80% de las fibras motoras se decusan a nivel de la pirámide para pasar al lado contralateral y hacer sinapsis con las motoneuronas del anterior. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha o no, doctores? Sí se escucha, profesor. Ya. Un favorcito, bastante cuidadito cuando hagan las preguntas o si tienen el micrófono, ¿ya? Para no interrumpir la clase. ¿Sí? Por favor, doctores, ¿no? Bien, entonces tenemos acá, como hemos dicho, una cosita, miren, a veces lo que podemos tener problemas es en los términos que se emplean en las diferentes ediciones de los libros, ¿ya? Acá, por ejemplo, pueden ver que hablan del haz córtico-espinal externo, ¿no es cierto? Y a veces hablan de fibras internas. Yo creo que el término más adecuado es lateral o medial, ¿no? Porque el término externo daría a entender si está por fuera del organismo, interno hacia adentro. Entonces, el término que puede utilizar el libro como la vía córtico-espinal externa debería decir realmente lateral, ¿ya? Porque va a llegar prácticamente hacia las motoneuronas del asta anterior que están hacia la parte lateral del asta, mientras que las fibras constituyen el 80%, ¿ya? Mientras que el otro 20% de fibras del haz córtico-espinal, ¿sí?, que no se decusan a nivel de la pirámide, sino al nivel medular en que van a hacer sinapsis con la neurona del asta anterior o las interneuronas, viene a ser la vía córtico-espinal ventral o medial, ¿ya? O sea, van a llegar hacia la parte medial del asta anterior. Y esto es importante, doctor, para venir a esta parte. Entonces, recordemos, dice, el tronco encefálico y en la médula espinal, las vías y neuronas que se ocupan del control de los músculos esqueléticos del tronco y las porciones proximales de las extremidades están situadas en las porciones ventromediales, en tanto que las que se ocupan del control de las musculaturas distales están en las porciones laterales. Entonces, las motoneuronas que se encuentran, estamos hablando de la médula espinal y de las neuronas del asta anterior, las que se encuentran hacia la parte medial, o sea, cerca a la línea media, dan inervación a los músculos del tronco y los músculos proximales de las extremidades. Esa viene a ser la motricidad gruesa, esa viene a ser la motricidad que se encarga principalmente de ¿qué cosa? De los movimientos gruesos, es decir, de la postura y de las reacciones de equilibrio.
¿ya? Y por otro lado, las neuronas del asta anterior, que se encuentran hacia la parte lateral, es decir, más alejadas de la línea media, dan inervación a los músculos distales, es decir, los que están involucrados en la motricidad fina. ¿Sí? Entonces podríamos decir que el haz corticoespinal, ventral o medial se encarga principalmente de la motricidad gruesa, equilibrio, reacciones de enderezamiento. ¿Sí? Mientras que la vía corticoespinal lateral, la que es filogenéticamente más reciente, que da inervación a las neuronas del asta lateral, da principalmente inervación a los músculos distales, que son los que se involucran principalmente en la coordinación motora fina, es decir, en las actividades manipulativas. ¿Ya? Y aquí, solamente para recordarles que si estamos hablando de corteza, estamos hablando de la primera neurona motora, cuyos axones van a formar principalmente la vía piramidal y que estas van a llegar hacia las células del asta anterior, motoneurona gamma, motoneurona alfa, que vienen a ser la segunda neurona motora. Que la lesión a este nivel se va a traducir por la hiperreflexia y la hipertonía, y que las lesiones a este nivel de segunda neurona motora como hiporreflexia, hipotonía. ¿Por qué? Por el aumento o la disminución de la actividad de la motoneurona gamma. ¿Ya? Aquí vemos también cómo hay una distribución somatotópica. ¿Qué se refiere los haces córtico-vulvares? Que algunos axones, ¿no es cierto?, que nacen de la corteza motora, que vemos por acá, bajan y forman la pirámide, algunas fibras no, algunas fibras se van a dirigir hacia los núcleos motores de los pares craneales que están en el tallo encefálico, principalmente facial, ¿no es cierto?, trigémino e hipogloso, ¿ya? Entonces hay un haz córtico-vulvar. Aquí las fibras que nacen de la corteza motora se dirigen hacia los núcleos motores de los pares craneales para dar inervación a los músculos de la cara y el cuello. Bien, acá vamos a ver también, siguiendo este tipo de organización, hemos visto cómo hay una organización somatotópica, ¿no es cierto?, a nivel de la corteza motora, y vamos a ver que también en el tallo encefálico hay vías que están implicadas en la postura y el movimiento voluntario, ¿sí? Y vamos a tener que son 4, el haz vestíbulo-espinal, ¿sí?, el haz restículo-espinal, el haz texto-espinal, y no he puesto acá el rubro-espinal, ¿sí? Y ellos también siguen una organización somatotópica. Vemos cómo el haz vestíbulo-espinal va de los núcleos vestibulares, ¿no es cierto?, que están en el tallo encefálico, hacia las motoneuronas del asta anterior. Acuérdense que los núcleos vestibulares del tallo encefálico reciben información procedente del oído interno, ¿no es cierto?, principalmente de los conductos semicirculares del utrículo y del sacro. También hay una vía retículo-espinal, ¿sí?, que va de la sustancia de la formación reticular del tronco hacia las motoneuronas del asta anterior, y hay un haz texto-espinal que va, ¿no es cierto?, desde el techo, desde el mesencéfalo, también, ¿no es cierto?, hacia las neuronas del asta anterior, ¿sí? Y hay una vía también rubroespinal que nace del núcleo rojo, que va hacia la parte contralateral, ¿no es cierto?, y también se dirige hacia las neuronas del asta anterior. Hecho esta separación, perdón un ratito, Torres. Aló. Ya, me pueden escuchar, ¿no? ¿Se escucha, doctores? Sí, doctor. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, miren acá, vemos acá cómo estas vías,
¿no es cierto?, que están implicadas en la postura, que me refiero acá, y al movimiento voluntario, también tienen una organización somatotópica, ¿no? Podemos ver cómo el haz vestíbulo espinal, el haz retículo espinal, ¿no es cierto?, y el tecto espinal, ¿sí?, terminan ¿dónde? Aquí, ¿no es cierto?, en las motoneuronas del asta anterior que se encuentran hacia la parte medial, cerca de la línea media. Y hemos dicho que estas neuronas, sus axones se van a dirigir principalmente hacia los músculos del tronco y los músculos proximales de las extremidades, o sea, están relacionadas más al mantenimiento de la postura. Y por eso vemos que el haz vestíbulo espinal, su función es control de la musculatura cervical y de los músculos antigravitatorios. ¿Sí? Hemos visto que el aparato y el sistema vestibular interviene en las reacciones de equilibrio, es decir, en aquellas reacciones que están destinadas a restaurar la posición normal de la cabeza en el espacio. Y para ello tienen que dar inervación hacia los músculos antigravitatorios, pues cuando nosotros tenemos una caída, lo que van a actuar principalmente son los músculos que nos van a permitir llevar el cuerpo contra la gravedad, como podría ser, por ejemplo, a nivel del cuello, los músculos cervicales, ¿cierto? En la espalda, los erectores de la espalda, también puede intervenir el dorsal, los músculos glúteos, principalmente el glúteo mayor, que es un extensor, ¿no es cierto?, de la cadera, el músculo cuádriceps, que es un extensor de rodilla, ¿sí? Entonces, estos músculos antigravitatorios son los que van a recibir principalmente inervación a través del haz vestíbulo espinal. Y luego tenemos el haz retículo espinal, que se encarga principalmente del mantenimiento de la postura y la modulación del tono muscular, ¿ya? El tono muscular, me olvidé decirles, viene a ser el estado de semicontracción que produzca el músculo. O sea, ustedes ven cuando estiran el músculo, en una persona normal hay cierto grado de resistencia, ¿sí? Es un estado de semicontracción que permite principalmente tener una base para que se realice el movimiento voluntario. Cuando el paciente tiene una lesión de la primera neurona motora, decimos que tiene hipertonía, o sea, hay una resistencia bien marcada al estiramiento, ¿no es cierto? Y cuando van a ver en la parte clínica, hipertonía, este aumento o esta resistencia que tiene el músculo incrementada, que tiene el músculo a estiramiento, puede ser una espasticidad o puede ser una rigidez. Eso lo van a ver en clínica, ¿no? Pero para ir adelantando, la espasticidad, nosotros le decimos que es el signo de la navaja. ¿Por qué? Porque hay una resistencia marcada inicial, pero si ustedes mantienen el estiramiento, cede, ¿no? Eso se llama espasticidad y es lesión de la vía piramidal. Y por otro lado, hay una hipertonía en rueda dentada, o sea, el paciente jalan, cede, jalan, cede, jalan, cede, jalan, cede. Eso significa rigidez, lesión de la vía extrapiramidal, ¿ya? Y dejamos acá, ¿no es cierto?, a la vía del núcleo rojo o rubro espinal, que como hemos dicho pasa hacia el lado contralateral y va hacia dónde, hacia las neuronas que están ubicadas, ¿no es cierto?, en la parte lateral, ¿no es cierto?, del asta anterior, que como hemos dicho, da inervación, ¿a quién? Da inervación a los músculos distales de las extremidades, es decir, a los músculos que participan en la coordinación motora fina. Y por ende podemos ver también qué vías, ¿no es cierto?, del haz córtico espinal están relacionadas. El núcleo vestíbulo espinal, el haz retículo espinal y el haz tecto espinal están relacionadas más con la vía córtico espinal ventromedial, ¿no es cierto?, que es la que se encarga principalmente de la postura y el movimiento y que corresponde al 20% de las fibras córtico-espinales. Mientras que la mayor parte de la vía piramidal, ¿sí?, está en relación también a la función de la vía rubroespinal. ¿Por qué? Porque llegan hacia las neuronas que están hacia la parte lateral del asta anterior, que están involucradas principalmente en la coordinación motora fina, ¿ya? Siempre recordar esta organización somatotópica. Miren cómo también a través de las vías y de la médula espinal hay una representación de las diferentes partes del cuerpo. Recordar siempre, asta anterior, neuronas mediales, ¿sí?, músculos tronco,
proximales de las extremidades que están relacionadas más al equilibrio, ¿sí? Al mantenimiento de la postura. Vía córtico-espinal lateral, ¿sí? Neuronas del asta anterior que están hacia la parte lateral dan inervación principalmente a la musculatura distal, que está involucrada principalmente en la coordinación motora fina, es decir, en las actividades manipulativas. ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores? ¿Ninguna? Seguimos entonces. Recordar estas funciones, por favor, ¿ya? ¿Cuál es la función que cumple cada una de estas 4 principales vías que están, ¿no es cierto?, en el tallo encefálico que participa en la postura y el movimiento voluntario? Bien, ahora esto vamos a hacerlo un poquito más sencillo. Solamente vamos a hablar de los ganglios basales, ¿sí? Ya sabemos que están constituidos por 5 estructuras interactivas: el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico, la sustancia negra, ¿no? Que el globo pálido puede ser dividido en un globo pálido externo, uno interno, ¿no? Que la sustancia negra hay una compacta y hay una reticulada, ¿ya? ¿Qué recordar acá? Lo que me interesa, que los ganglios basales, como hemos visto, participan en la planificación del movimiento o, en términos más amplios, en los procesos por los cuales un pensamiento abstracto es convertido en una acción voluntaria. O sea, ¿no? Participan en la planificación. Y también, de repente, agregar, no está ahí, que participan también, ¿no es cierto?, en funciones cognitivas, ¿ya? Funciones cognitivas. Van a revisar qué son las funciones cognitivas. Allí también participan los ganglios basales. Y de repente vamos a extender un poco en la práctica para entenderlo mejor, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos de la enfermedad de Parkinson? Aquí solamente para representar, ¿no es cierto?, cómo los ganglios basales, hemos dicho, son una serie de estructuras que actúan en forma interactiva, y recordar bien las relaciones que tienen los ganglios basales con otras estructuras del sistema nervioso central. Primero, vamos a hablar del núcleo estriado, que es principal. Acá vemos el núcleo estriado, para un ratito acá, y va a recibir información aferente, principalmente, ¿no es cierto?, de la corteza cerebral y del tálamo. Vemos acá, tiene una función excitadora, ¿no es cierto? Hay una función excitadora de la corteza cerebral y del tálamo, ¿sí? A través de la vía córtico-estriada y a través de la vía talámico-estriatal. Esa es la información aferente que principalmente es excitadora. Y vamos a ver que las principales vías eferentes de los ganglios basales, ¿sí?, es inhibitoria. ¿Por qué? Porque liberan principalmente ácido gamma-aminobutírico. ¿Y cuáles son sus principales vías? Suma el puntero, no sé. ¿Y cuáles son las principales vías aferentes? Tenemos acá la sustancia negra reticular y el segmento interno del globo pálido. O sea, aquí nacen las principales vías eferentes que salen de los ganglios basales. ¿Hacia dónde? Hacia el tálamo, ¿sí? Y hacia los núcleos pontopediculares. Y de ahí hacia el tallo encefálico y la médula espinal. ¿Ya? Es una serie de circuitos. Aquí, en la enfermedad de Parkinson, importante la sustancia negra compacta que produce dopamina. Perdón. ¿Sí? Y vemos a ver que todo este circuito se cierra, ¿no es cierto?, a través de esta vía. Toda la información que sale de los ganglios basales hacia el tálamo termina con una formación excitadora hacia la corteza, ¿ya? Eso, de repente, hablando en la práctica sobre cuando desarrollen la práctica la enfermedad de Parkinson, va a tener un mejor entendimiento, pero la idea principal cuando hablamos de los ganglios basales es que participan en la planificación del movimiento, o en términos más amplios, de los procesos en los cuales el pensamiento abstracto es convertido en una acción voluntaria. Vamos a hablar ahora del cerebelo. ¿Ya? ¿Qué me interesa anatómicamente? Recordar que el cerebelo se encuentra en una posición estratégica en donde convergen sistemas tanto aferentes como eferentes. Recordar que anatómicamente el cerebelo se puede decir está dividido en 3 partes, ¿no es cierto? Va a tener una cisura posterolateral que lo divide en el nódulo y el floco, y una cisura primaria que divide el resto del cerebelo que queda en un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, ¿ya? ¿Qué otra cosa?
que está conectado a nivel del sistema nervioso central por 3 pedúnculos cerebelosos, ¿ya? No son cerebrales, pedúnculos cerebelosos, superior, medio, inferior, ¿ya? Quiero recordar que el pedúnculo superior principalmente está constituido por fibras eferentes, es decir, fibras que salen de los núcleos profundos del cerebelo, principalmente hacia el tallo encefálico, el núcleo rojo, como hemos visto, y el tálamo, ¿sí? Y que las fibras, el pedúnculo medio va a estar constituido por fibras aferentes, es decir, fibras que llevan información sensorial, ¿no es cierto?, desde la periferia hacia el cerebelo. Y tenemos un pedúnculo inferior que va a tener tanto fibras aferentes, que también llevan información propioceptiva, como fibras eferentes que se dirigen hacia los núcleos vestíbulo-espinal. Pero la idea principal que nos debe quedar es que a través del pedúnculo medio y el pedúnculo inferior va a llegar información aferente, principalmente propioceptiva, a través de las fibras musgosas y de las fibras trepadoras, y que a nivel del pedúnculo inferior también sale información eferente hacia los núcleos vestíbulo-espinales, ¿ya? Esa es la idea que quiero que quede principal. Ahora vamos a hablar sobre la corteza. Vamos a ver que el cerebelo, histológicamente, ustedes recordarán, está constituido por una corteza cerebelosa, por una sustancia blanca y por los núcleos profundos del cerebelo, ¿no es cierto? Emboliforme, dentado, fastigium y globoso. Son los núcleos profundos. Así está constituida la corteza del cerebelo. Corteza que vamos a desarrollar a continuación, una sustancia blanca que está formada por fibras inizadas y los núcleos profundos, ¿no es cierto?, del cerebelo. A nivel de la corteza cerebelosa, nosotros vamos a ver que hay 3 capas, ¿ya? La capa molecular, la capa de Purkinje y la capa granular. Y a nivel de esta corteza del cerebelo, en las diferentes capas, vamos a encontrar diferentes tipos de células, ¿sí? En la capa granular, como dice acá, ¿no es cierto?, vamos a encontrar las células granulares y vamos a encontrar las células de Golgi. En la capa de Purkinje vamos a encontrar estas neuronas que son las más grandes del sistema nervioso central, que son las células de Purkinje, ¿no es cierto?, que tienen un árbol dendrítico bien extenso que va a extenderse hacia la capa molecular. Y en la capa molecular vamos a encontrar las células estrelladas y las células en canasta, ¿ya? Recordar esa disposición, ¿sí?, de los diferentes tipos de células que vamos a encontrar en la corteza del cerebro. Y vemos acá que los circuitos cerebelares, ¿sí?, son bastante sencillos, ¿ya? Miren cómo es esto. Vemos acá, esta viene a ser la corteza, ¿no es cierto? Esta viene a ser, ¿no es cierto?, los núcleos profundos que ya hemos mencionado. Entonces vamos a ver que la información aferente, principalmente propioceptiva, va a llegar tanto a los núcleos profundos como a la corteza por 2 tipos de fibra, las fibras trepadoras y las fibras musgosas. O sea, todas las fibras que llevan información sensorial, principalmente propioceptiva, van a llegar a través de estas 2 fibras, las fibras trepadoras y las fibras musgosas, ¿ya? Las fibras trepadoras van a llevar información casi exclusivamente de los núcleos olivares inferiores, ¿ya? Y la fibra musgosa lleva una información mucho más extensa, como vamos a ver más adelante. Tanto las fibras musgosas como las fibras trepadoras, como vemos ustedes acá, vemos más, llevan información, son impulsos excitadores, ¿ya? Pero un ratito del puntero, miren. Fibras musgosas llevan información excitadora tanto a los núcleos profundos como a la corteza. Las fibras trepadoras, miren, también aparte de hacer sinapsis con los núcleos profundos, ¿sí?, hacen que sinapsis a nivel de la corteza cerebral con las células de Purkinje, es decir, llevan información excitadora. Las fibras musgosas, por otro lado, también excitan a los núcleos profundos y excitan a las células de la granulosa y a las células de Golgi, que como hemos visto están en la capa granular, ¿ya? Salvo las células de Purkinje, ¿sí?, o mejor dicho, las células de Purkinje,
las células de Golgi, las células paralelas y las células en canasta, ¿sí? Son células, por decirlo así, inhibidoras. Mientras que las células de la granulosa son células estimulantes. Y vamos a ver a qué se refiere el mecanismo de inhibición retroalimentaria. Entonces, seguimos viendo acá, volvemos a repetir. Las fibras trepadoras, que vienen de los núcleos olivares inferiores llevando información propioceptiva, llevan impulsos excitadores tanto a los núcleos profundos como a las células de Purkinje. Las fibras musgosas, ¿sí?, que llevan información propioceptiva de diferentes partes del cuerpo, tienen efecto excitador sobre los núcleos profundos, tienen efecto estimulador sobre las células de la granulosa y tienen efecto estimulador sobre las células de Golgi, ¿ya? Pero mire, las células de la granulosa, su axón se dirige ¿hacia dónde? Hacia la capa molecular y se bifurca, recorriendo una gran distancia. Por eso reciben el nombre de fibras en T o fibras paralelas, ¿sí? Estas fibras paralelas hacen sinapsis ¿con quién? Con las células en canasta o las células estrelladas, estimulándolas. Pero como hemos dicho, las células en canasta, las células de Golgi y las células estrelladas son neuronas inhibitorias, que al ser estimuladas van a producir inhibición de la célula de Purkinje y al ser estimuladas las células de Golgi van a producir inhibición de las células de la granulosa. Este mecanismo recibe el nombre de inhibición retroalimentaria. Entonces vamos a ver que todos los impulsos excitadores que llegan, ¿no es cierto?, hacia la corteza cerebelosa, van a tener ¿qué cosa al final? Van a tener al final un efecto inhibidor sobre la célula de Purkinje, ¿sí? Acá nosotros vemos, las fibras trepadoras tienen un efecto excitador débil sobre la célula de Purkinje, pero la mayor parte de los estímulos, ¿sí?, ¿no es cierto?, sobre todo de las células de Golgi, tienen un efecto inhibidor, ¿ya? De modo que los estímulos que salen de las células de Purkinje, ¿sí?, y la importancia es que los axones de las células de Purkinje son la única vía de salida de la corteza hacia los núcleos cerebelosos profundos. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de las células ganglionares, cuyos axones constituían el nervio óptico, que eran la única vía de salida, ¿no es cierto?, del ojo, formando el nervio óptico? Acá la única vía de salida, ¿no es cierto?, de la corteza, del circuito de la corteza, vienen a ser los axones de la célula de Purkinje, y estos axones, al final, que llegan a los núcleos profundos, tienen una acción inhibidora, ¿sí? Entonces, toda la información, podríamos decir en resumen, que toda la formación excitadora, es decir, toda la información aferente que llega hacia la corteza cerebelosa, se traduce en impulsos inhibidores sobre los núcleos dentados, sobre los núcleos profundos, perdón. O sea, vemos acá también, los núcleos profundos también reciben información excitadora y los impulsos que salen al final de los núcleos profundos del cerebelo siempre son excitadores. Entonces, parece ser, ¿no es cierto?, que la función del cerebelo es modular los impulsos eferentes excitadores de los núcleos cerebelosos profundos al tronco encefálico y al tálamo. Habíamos dicho, las fibras eferentes que salen del cerebelo a través del pedúnculo superior se dirigen hacia el tronco encefálico, el tálamo y el núcleo rojo. Y siempre, como vemos acá, siempre son impulsos excitadores, siempre, ¿sí? Sin embargo, toda la información excitadora, ¿no es cierto?, que llega a través de las fibras musgosas y las fibras trepadoras a la corteza, van a resultar en estímulos inhibidores de la célula de Purkinje sobre los núcleos profundos. Entonces, lo que hace básicamente el cerebelo, como dice acá, es modular o cronometrar estos impulsos, ¿no es cierto?, excitadores de los núcleos cerebelosos profundos hacia el tronco encefálico y el tálamo, ¿ya? Lo van a profundizar en el libro. Y es por eso que el cerebelo cumple principalmente una de las funciones principales, viene a ser la coordinación, ¿ya? Le voy a pedir revisar, pero estas ideas, o sea, la información aferente que llega a la corteza cerebelosa y hacia los núcleos profundos a través
de las fibras trepadoras y mugosas siempre es excitador. Siempre. ¿Ya? Que los impulsos que salen de los núcleos profundos del cerebelo hacia el tálamo y el tronco encefálico siempre es excitador. Pero la información que sale de la corteza cerebelosa a través de los axones de las células de Purkinje siempre es inhibitoria. Entonces, cumple una función, ¿no es cierto?, de modular estos impulsos excitadores que van de los núcleos profundos hacia el tálamo y el tronco encefálico para lograr una modulación o un ajuste del movimiento de modo que se pueda realizar en forma más suave y precisa. Y que todos estos mecanismos que hemos visto, ¿no es cierto?, de la célula granulosa, que tiene un efecto excitatorio sobre las interneuronas, al final produce una inhibición, ¿sí?, en la salida de la célula de Purkinje, y eso recibe el nombre de inhibición retroalimentaria. Y para terminar, este cuadrito, nada más, que vean los principales sistemas aferentes al cerebelo. Hemos dicho que la información aferente, es decir, esa que va de la periferia hacia el sistema nervioso central, ¿no?, participan todas estas vías. La vía vestíbulo-cerebelar, que lleva impulsos vestibulares de los laberintos, o sea, va de los núcleos vestibulares al cerebelo, la espinocerebelosa dorsal, que lleva información propioceptiva y estereoceptiva, la espinocerebral ventral, también la cuneo-cerebelosa, todas llevando principalmente a este punto impulsos propioceptivos. Impulsos, la tectocerebelosa, impulsos auditivos y visuales, pontocerebelosa, impulso de la corteza motora y otras partes de la corteza a través de los núcleos pontinos, y la olivocerebelosa. Todas estas vías, vestíbulo cerebelar, espinocerebelar, dorsal ventral, cuneo cerebral, tectocerebelar y pontocerebral, van a ir a través de las fibras musgosas. Las fibras musgosas van a estar constituidas por todas estas fibras, salvo las fibras trepadoras que vienen de los núcleos olivares inferiores y que están constituidas principalmente por la vía olivocerebral. Pero miren, ¿no?, principalmente información sensorial, propioceptiva, auditiva y visual. ¿Para qué? Para cumplir las siguientes funciones. Y acá vamos a ver algo mucho más didáctico, mucho más práctico, que vienen a ser las divisiones funcionales del cerebelo. Entonces, podemos decir, desde un punto de vista funcional, que el cerebelo va a estar constituido, ¿no es cierto?, por el vestíbulo cerebelo. El vestíbulo cerebelo está constituido principalmente, ¿no es cierto?, por el flóculo y el nódulo, ¿sí? Y vemos que este vestíbulo cerebelo se dirige principalmente al tallo encefálico, ¿sí?, a través del pedúnculo superior, que son fibras, del pedúnculo inferior, que tiene fibras eferentes, hacia los núcleos vestibulares para participar en el equilibrio y los movimientos oculares, ¿sí? Luego tenemos, un espinocerebelo que está constituido por parte de la vermis, ¿no es cierto?, y el cerebelo medial, ¿sí?, que se encarga principalmente, cuando hemos visto el programa motor, ¿no es cierto?, de la ejecución motora, es decir, compara los movimientos planificados con lo que se está realizando, ¿no es cierto?, de modo, ¿no es cierto?, que se puedan hacer los ajustes necesarios en el movimiento, ¿sí? Y luego tenemos el cerebro-cerebelo, ¿sí?, como hemos visto en el programa motor, participa, ¿qué cosa?, en la planeación motora. Tiene su relación, envía fibras hacia la corteza motora y premotora y participa en la planeación motora. Creo que acá es algo más esquemático. Cuando hemos hablado de este esquema motor general, no menciona acá al vestíbulo cerebelo, que participa, como hemos dicho, en los movimientos oculares en el equilibrio, pero sí en el cerebro-cerebelo, ¿sí?, que participa en la planificación de los movimientos y que mantiene fibras aferente y eferente con la corteza motora y premotora, ¿no? Y el cerebelo intermedio, que viene a ser cerebro-cerebelo. El intermedio o cerebelo lateral, como dice acá. El cerebelo intermedio más debería ser el término medial, ¿no? Y como hemos dicho, participa, ¿qué cosa?, en la ejecución. Recibe información propioceptiva, ¿no es cierto?, auditiva y visual,
compara lo que se ha planificado con lo que se está ejecutando y envía información, ¿no es cierto?, hacia la corteza premotora y motora para hacer los ajustes necesarios, de modo que el movimiento se pueda realizar de una forma más suave y precisa según lo acordado. ¿Ya? Yo creo que ese esquema de la división funcional es algo que siempre deben recordar y que les va a ayudar sobre todo a recordar cuáles son las funciones principales del cerebro. Bien, creo que con eso hemos terminado la clase de control motor de la postura. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, doctores? Doctor Rodas, tiene grabada la clase, ¿no? Perfecto, doctor. La verdad es que espero que la pueda hacer extensiva al resto de compañeros. Doctores, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces, si no hay preguntas, dejamos ya dictada la clase el día de hoy. Mañana, igual, los que puedan se conectan. No estoy tomando asistencia, solamente estoy tratando de avanzar. Mañana, más o menos a las 9 de la mañana, comenzaríamos nuevamente con el tema, ¿no? Para avanzar lo que sería gusto, olfato, ¿no? Y probablemente sistema nervioso autónomo, que son temas pequeños, ¿ya? Va a ser entre 9 y 9 y media. Igual el doctor Rodas nos va a hacer el favor de grabar la clase y hacerle extensivo a todos los compañeros que por diversos motivos no hayan podido asistir. Bien, si no hay preguntas, doctores, les agradezco su compromiso el día de hoy. Sigan estudiando y cualquier duda o inquietud me la alcanzan, por favor, a través de su delegado, ¿sí? Bueno, un feliz Viernes Santo y seguimos en contacto, doctores, ¿ya?